¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos ser aceptados por Dios a pesar de nuestros errores? En este video exploramos 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Descubre cómo Jesús cargó nuestros pecados en el jardín de Getsemaní y la cruz del Calvario para darnos algo increíble, la justicia de Dios. Analizaremos el significado profundo de este versículo, su contexto, la Biblia y lo que significa para tu vida hoy, si quieres entender el corazón del Evangelio y el amor inmenso de Cristo. El libro de 2 de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, probablemente entre los años 55-57 después de Cristo, como una carta de defensa de su apostolado y para exhortar a los creyentes a vivir en reconciliación con Dios. En el capítulo 5, Pablo aborda temas como el ministerio de la reconciliación, la esperanza de la resurrección y la obra redentora de Cristo. El versículo 5:21 es el clímax de un argumento que comienza en 5:18 y 20, donde Pablo explica que Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Cristo y dio a los creyentes el misterio de compartir esa reconciliación. Este versículo encapsula el mecanismo teológico de cómo esa reconciliación fue posible, el intercambio divino entre el pecado humano y la justicia de Dios. Dividamos el texto en sus partes claves para entenderlo a fondo. 1. Al que no conoció pecado. Significado. Esta frase se refiere a Jesucristo destacando su naturaleza sin pecado. La expresión no conoció pecado implica que Jesús no tuvo experiencia personal con el pecado ni lo cometió. Ver también Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Base teológica. La impecabilidad de Cristo es esencial para su rol como el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, los corderos ofrecidos en expiación debían ser sin defectos. Levítico 22:21, Jesús cumple este requisito como el Cordero de Dios. Juan 1:29. 2. Por nosotros lo hizo pecado. Interpretación. Aquí Pablo usa un lenguaje impactante y teológicamente denso. Hizo pecado no significa que Jesús se convirtiera en un pecador, sino que Dios lo trató como si llevara el pecado de la humanidad. En la cruz, Cristo asumió la culpa y el castigo que merecíamos. Esto refleja la idea del chivo expiatorio del día de la expiación, Levítico 16, donde los pecados del pueblo eran simbólicamente transferidos al animal. Sin embargo, en Cristo este acto no es solo simbólico, sino real y definitivo. Como se menciona, este proceso comenzó en el jardín de Getsemaní, donde Jesús cargó emocional y espiritualmente el peso del pecado. Mateos 26, 38 y 39, y se consumó en la cruz del Calvario, donde exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34, indicando la separación judicial de Dios por el pecado. 3. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el propósito de la obra de Cristo. Hechos justicia de Dios implica que los creyentes reciben una justicia imputada, atribuida, no inherente. No es que nos hagamos justos por nuestras obras, sino que Dios nos declara justos por nuestra unión con Cristo. En él, la preposición es clave. Nuestra justicia solo es posible por estar en Cristo, es decir, por fe en Él y mediante nuestra identificación con su muerte y resurrección. Romanos 6, 4 y 5. Este versículo es un pilar de la doctrina cristiana conocida como la sustitución penal o expiación vicaria, que sostiene que Cristo tomó nuestro lugar y pagó la pena por nuestros pecados. Algunas implicaciones incluyen intercambio divino. Jesús asumió nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Este concepto es a menudo llamado el gran intercambio. Justificación por fe. La justicia de Dios no se gana, sino que se recibe como un regalo mediante la fe. Romanos 3, 22 y 24. Reconciliación. El pecado separó a la humanidad de Dios, pero la obra de Cristo restauró esa relación. 2 de Corintios 5, 18 y 19. Este versículo tiene profundas implicaciones para la vida cristiana.
gratitud. Comprender que Cristo cargó nuestro pecado lleva a una vida de agradecimiento y adoración. Confianza, saber que somos justicia de Dios, nos da seguridad ante el juicio divino. Llamado a la santidad, aunque la justicia es imputada, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera coherente con esta nueva identidad, 2 de Corintios 5:15, y vemos algunas relaciones con otros pasajes. Isaías 53, 4, 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este pasaje del siervo sufriente prefigura la obra de Cristo descrita en 2 de Corintios 5:21. Romanos 8:3. Dios condenó el pecado en la carne de Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Como una reflexión final sobre este tema, 2 de Corintios 5:21 es una joya teológica que resume el Evangelio. Cristo, el justo, se hizo pecado por nosotros los pecadores, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y vivir como justos ante Él. Este acto ocurrió históricamente en Getsemaní y la cruz, pero sus efectos son eternos. Nos invita a maravillarnos ante el amor de Dios y responder con fe y obediencia.